Más allá de la glamorización de los piratas que se balanceaban de las cuerdas y navegaban por el Caribe en busca de tesoros escondidos, la realidad de la vida en un barco pirata era algo menos romántica y era más probable que representara un riesgo para la salud que una aventura rápida para enriquecerse. Los barcos piratas eran enormes, principalmente los viejos galeones que confiscaban a la armada española, francesa o portuguesa, aunque había muchos casos de embarcaciones inglesas. Podrían tener unos 35 cañones por banda con munición de 5.4 kilogramos de peso. Como en cualquier tipo de embarcación, los barcos piratas tenían su palo mayor y de mesana, depósito de comestibles, una bodega, un castillo de proa, una habitación para las velas o pañol de velas, cocina, farol, una habitación para las municiones e incluso un cuarto para prisioneros, sala de cañones, etc. Podían medir 38 metros de eslora o 60 metros, dependiendo del barco. Las condiciones en un barco eran terribles y la tasa de mortalidad debido a enfermedades y heridas era elevada. La mala comida, las duras condiciones de vida y los peligros constantes hacían que la vida de un pirata distara mucho de ser feliz. La tripulación de un barco oscilaba entre 20 y 100 hombres según su tamaño. La responsabilidad de mantener a flote estos mundos de madera y manejarlos con habilidad recaía sobre ciertos miembros de la tripulación. La tripulación de un barco pirata o corsario estaba compuesta por capitán. Los capitanes piratas eran democráticos y escogían a los jefes entre sus propias filas. Eran aquellos que poseían la capacidad de mando y eran temibles adversarios. Contramaestre o primer oficial. El contramaestre o primer oficial gestionaba todo, desde las raciones a los castigos. También era el encargado de dividir el botín arrebatado a otros barcos. Segundo oficial, se ocupaban de las velas y aparejos, además del mantenimiento y limpieza de las cubiertas. Carpintero, mantenía literalmente el barco a flote, reemplazando la madera dañada, tapando agujeros y arreglando los aparejos y velas rotas. Artilleros, debían ser capaces de apuntar con precisión no solo un cañón, sino toda una batería. Se tardaba años en dominar esta habilidad. Los artilleros expertos tenían una puntería asombrosa. Cirujano. Solo algunos barcos llevaban cirujanos, pero en ocasiones eran capturados y se utilizaban sus servicios. Los cirujanos usaban diversos cuchillos para extraer balas y tratar las heridas de armas de fuego o machetes. Polvorilla. Era un puesto inferior asignado a los grumetes o aprendices que ingresaban en las tripulaciones piratas. Su misión era cargar y limpiar los cañones. Si sobrevivían, eran ascendidos posteriormente a ayudantes de artillero o incluso a artilleros. Mozo de camarote. Los jóvenes que no recibían el puesto de polvorillas trabajaban como mozos de camarote y tenían que limpiar el camarote del capitán, ayudar al cocinero y echar una mano en general. En una embarcación toda hecha de madera existía a bordo un gran peligro: el fuego. Por esa razón, el fogón de la cocina se realizaba sobre piedras y se rodeaba con un enladrillado. El barco pirata estaba continuamente a merced del oleaje y de la mar profunda. Por ello, los riesgos del mar no perdonaban ni al más experto marinero. De hecho, los desastres marítimos sufridos por las naves piratas fueron incontables. La organización de la vida pirata se asentaba en un principio sobre bases democráticas. Sin embargo, la sensación de libertad que proporcionaba este tipo de vida, no sujeto a ninguna ley, era propensa a degenerar en anarquía. Aunque la gran mayoría de veces unos latigazos solucionaban el problema. El sistema de votación resolvía cualquier diferencia. La mayoría imponía su criterio. Incluso tenían el poder para deponer al capitán pirata si a su juicio no reunía las condiciones requeridas. Este sistema se aplicaba incluso a ladrones, asesinos y delatores de sus propios compañeros. Aquellos que osaran desertar y denunciar a sus antiguos compañeros serían perseguidos sin piedad. A los soplones se les aplicaba el maronin, que consistía en abandonarlos en una isla desierta sin más provisión que una botella de agua, una de pólvora y un arma. Mientras estaban en el mar, ¿dónde dormían los piratas? Si eras el capitán o tenías un rango más alto entre la tripulación, podrías ser mimado con un dormitorio privado. De lo contrario, dormirías en un espacio abierto pero pequeño con docenas de otros miembros de la tripulación. Algunas veces tenían hamacas, otras veces estaban en el piso. La cama preferida en un barco pirata
era la hamaca, ya que se balancearía con los movimientos del barco, proporcionando una noche de sueño más fácil. Los demás se tumbaban sobre esteras o en cualquier rincón recogido y seco que pudieran encontrar. Saneamiento. La limpieza de un barco pirata era difícil de mantener, especialmente con suministros limitados de agua dulce. El agua dulce a bordo de un barco estaba reservada para beber, no para bañarse. Es así como el lavado y el baño eran casi desconocidos. Esto sumado a que la mayoría de ellos eran hombres borrachos y probablemente no les importaba si apestaban o no. Algunos documentos hablan de hombres que se sumergen en el agua del océano para refrescarse, pero no necesariamente para bañarse. Afortunadamente, ir al baño fue más fácil de tratar, cortando agujeros en plataformas extendidas desde la parte trasera del barco. El capitán y sus oficiales generalmente tendrían su propio orinal privado, que usarían y luego arrojarían el contenido sobre el costado del barco pirata. Comida y bebida. Muchos podrían imaginar que los piratas comían lo que querían, cuando querían, pero la realidad de la vida de los piratas no siempre fue tan fantasiosa. Cuando los piratas estaban en el mar durante meses, su suministro de alimentos disminuía. El hecho de que no tenían medios para mantener sus alimentos fríos o congelados significaba que gran parte de su suministro de alimentos se podría o producía moho. Es por eso que los tipos de suministros de alimentos que eran comunes en un barco pirata eran alimentos secos como galletas de mar, un pan duro destinado a durar largos periodos de tiempo, sopa de huesos, frijoles y carne salada, o la carne de animales que los piratas llevaban a bordo después de detenerse en un puerto, y pescado por supuesto. Y a veces podían complementarlas con productos más selectos como queso, carne de cerdo o miel, robados a los barcos mercantes. Las frutas y verduras frescas eran escasas y solo estaban disponibles directamente después de una parada en el puerto. Los suministros limitados de alimentos frescos significaron que la cocina a bordo de un barco pirata ciertamente no era gourmet. El agua también fue un problema, ya que los suministros frescos eran limitados, por lo que los piratas eran famosos por estar siempre borrachos. El agua a menudo se mezclaba con alcohol para ocultar el sabor y el olor, y muchos piratas preferían el ron para calmar su sed. Si los piratas eran inteligentes, robaban y mantenían ganado a bordo. Por ejemplo, si mantenían una vaca o una cabra, tendrían acceso a leche. Si mantenían pollos, los huevos estarían fácilmente disponibles, aunque no era algo muy común en ellos. Enfermedad. La falta de saneamiento y el acceso limitado a frutas y verduras frescas significaron que la enfermedad plagaba la vida en un barco pirata. Había muchas enfermedades horribles que los piratas enfrentaban, desde el escorbuto, la fiebre amarilla, la malaria, hasta la gangrena y la disentería. El escorbuto es probablemente la enfermedad pirata más famosa. Esta enfermedad hizo que los piratas se veían de cierta manera estereotipada: piel pálida, espaldas encorvadas, piel manchada, encías hinchadas, marcha inestable, pérdida de cabello y dientes. El escorbuto es causado por la falta de vitamina C en la dieta. El escorbuto podía ser fatal. La disentería era otra enfermedad pirata común. Esta enfermedad es causada por comer alimentos contaminados o beber agua en mal estado. Obviamente, esto es algo que los piratas hacían con bastante frecuencia, por lo que se encontró disentería en muchos barcos. La forma en que los piratas les gustaba entretenerse a bordo y en tierra era ante todo beber alcohol. Los piratas miraban a los que no bebían con mucha sospecha. Lo cierto es que el alcohol tenía una enorme importancia a bordo y la falta de este era causa de motines y alteraciones. De hecho, el casi permanente estado de embriaguez de los piratas hacía que en ocasiones se vieran absolutamente incapaces de defenderse ante un ataque. A los piratas, como a todos los marineros, les encanta cantar y bailar, y había muchas canciones que eran populares entre ellos. Con el objetivo de evitar peleas y discusiones, los juegos de azar estaban prohibidos a bordo de los barcos. A pesar de esto, los naipes y los dados eran los juegos preferidos de muchos marineros, ya que eran fáciles de transportar y sencillos de aprender a jugar. Vestimenta. Hay que aclarar que la mayoría de los piratas provenía de los estamentos más bajos de la sociedad y no era común que estos dispusieran de varias mudas de ropa. Es por ello que aunque en un inicio pudieran poseer ropas características de sus zonas natales o de sus antiguas profesiones, con el paso del tiempo estas se irían desgastando y serían reemplazadas bien por otras confeccionadas en territorio americano o por aquellas sustraídas a sus víctimas una vez muertas. El cálido clima en que los piratas actuaron llevó a que la mayoría de ellos se valieran de una ropa cómoda, que no fuera excesivamente abrigada y que les permitiera protegerse a
hasta cierto punto del sol. Es por ello que se optaría a menudo a realizar las tareas de a bordo con el pecho descubierto, o en su defecto solían usar camisas y en caso de mal tiempo se protegían de las inclemencias con una casaca de lana.